Inicia la segunda asamblea del Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano con una misa en la Plaza de San Pedro. Tendremos una entrevista con el director nacional de las Obras Misionales Pontificias en el Líbano, quien nos comentará sobre lo que viven los libaneses en medio de la guerra en Tierra Santa. En China obligan a sustituir imágenes de Cristo por la de Xi Jinping. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa con un resumen del inicio de la segunda asamblea del Sínodo de la Sinodalidad en Roma. Veamos. Este 2 de octubre, en el día en que la Iglesia Católica celebra a los Santos Ángeles Custodios, el Papa Francisco presidió a las 9 de la mañana, hora local, de Roma, la misa de inauguración de la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad ante los fieles que les escuchaban desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. En su homilía, el pontífice definió el sínodo como un viaje en el que el Señor pone en nuestras manos la historia, los sueños y las esperanzas de un gran pueblo de hermanas y hermanos esparcidos por el mundo, animados por nuestra misma fe, impulsados por el mismo deseo de santidad, para que, con ellos y por ellos, tratemos de comprender qué camino seguir para llegar a donde Él quiere llevarnos. Un camino es ciertamente de acercarse con respeto y atención en la oración y a la luz de la palabra de Dios. A todas las aportaciones recopiladas a lo largo de estos 3 años de intenso trabajo, de mutuo intercambio, de debates y de paciente esfuerzo de purificación de la mente y del corazón. Se trata con la ayuda del Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo de escuchar y comprender las voces, es decir, las ideas, las expectativas, las propuestas, para discernir juntos la voz de Dios que habla a la Iglesia. Para que esto suceda, el Santo Padre invitó a los participantes a liberarse de aquello que, en nosotros y entre nosotros, puede impedir a la caridad del Espíritu crear armonía en la diversidad. En concreto, cuidemos de no convertir nuestras aportaciones en puntos que defender o agendas que imponer, sino ofrezcámoslas como dones para compartir, dispuestos incluso a sacrificar lo que es particular, si ello puede servir para hacer surgir juntos algo nuevo según el plan de Dios. De lo contrario, acabaremos encerrándonos en diálogos entre sordos, donde cada uno trata de llevar agua a su molino sin escuchar a los demás y sobre todo sin escuchar la voz del Señor. Tras la Santa Misa, el Santo Padre inauguró la primera congregación general. Allí explicó que la presencia de los miembros que no son obispos no disminuye la dimensión episcopal de la Asamblea, sino que señala la forma en que está llamado a asumir su ejercicio episcopal expresado en el Concilio Ecuménico Vaticano II, en una iglesia relacional y por ello sinodal. En esta segunda etapa participan un total de 368 miembros, de los cuales 96 son laicos, consagradas, consagrados, diáconos y presbíteros. El pontífice recordó que el concilio expresa que el obispo, principio y fundamento visible de la unidad de la iglesia particular, no puede vivir su servicio sino en el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, precediendo, estando en medio y siguiendo la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, evitando 2 peligros. El primero, la abstracción que olvida la fértil concreción de los lugares y de las relaciones y el valor de cada persona. Y el segundo, el peligro de romper la comunión contraponiendo jerarquía a fieles laicos. Finalmente, el Santo Padre animó a los miembros del Sínodo a recorrer este camino sabiendo el llamado a reflejar la luz de Cristo y reiteró que el proceso sinodal es también un proceso de aprendizaje durante el cual la Iglesia aprende a conocerse mejor y a individuar las formas de acción pastoral más adecuadas para la misión que su Señor le confía.
Ahora nos vamos con información de la guerra en Tierra Santa, donde existe una gran preocupación de la Iglesia tras los ataques de Irán a Israel y con todo lo que está sucediendo en el Líbano y Gaza. Todos los detalles en el siguiente informe. Irán lanzó un ataque contra Israel el martes 2 de septiembre con 200 misiles que impactaron en el centro y sur del país, pero fue amortiguado por las defensas israelíes con ayuda de Estados Unidos y sus aliados, según Associated Press. CNN informó que una persona murió en el ataque y no está claro el alcance de los daños. Muchos de los misiles iraníes cayeron en la sede del Servicio de Inteligencia israelí y en 2 bases aéreas o cerca de ellas. Los israelíes buscaron refugios antiaéreos mientras sonaban las sirenas y el resplandor anaranjado de los misiles atravesaba el cielo nocturno. Te digo que tenía miedo, los niños, los nietos, cada minuto que los llamabas daba miedo, pero gracias a Dios, el creador del mundo, tuvimos esos milagros, gracias a Dios. Estábamos en la sala reforzada, leíamos los salmos para todo el pueblo de Israel. Anoche tuve un poco de miedo porque mis padres acababan de llegar de Australia para el Hajim y me sentí responsable de su seguridad. Pero como ya habíamos pasado por alto el ataque de abril, sabía que también lo superaríamos. No teníamos miedo. Hay alguien que nos cuida desde arriba. Dios está protegiendo al pueblo de Israel. No tenemos nada que temer. Este miércoles, trabajadores limpiaron los escombros de una escuela en la ciudad de Hod HaSharon, en el centro de Israel, donde un misil iraní cayó durante la noche y dañó parcialmente el edificio. Irán afirmó que el ataque fue una respuesta por la muerte de los líderes de Hezbollah, Hamas y el ejército iraní, tras la ofensiva que Israel ha realizado para destruir los grupos terroristas en el Líbano y Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que Irán cometió un gran error y que pagará por ello, mientras aumentan los temores de una guerra total más amplia entre las 2 potencias militares regionales. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió este miércoles que su país podría dar a Israel una respuesta mucho más fuerte si continúa sus operaciones militares en el Líbano. Los países europeos y Estados Unidos deben poner a este criminal, Israel, en el lugar que le corresponde para que deje de hacer esas cosas. Porque si quiere continuar, no será tan sencillo. La próxima vez, si hace algo que perturbe nuestra seguridad, podremos perturbar la suya. Mientras tanto, Israel continuó con sus intensos ataques aéreos en todo el Líbano, alcanzando numerosas aldeas y suburbios de Beirut. Según el Ministerio de Salud libanés, más de 1000 personas han muerto. En tanto, en Gaza, el Ministerio de Salud informó que al menos 51 personas murieron y 82 resultaron heridas en una operación israelí en Khan Younis, que comenzó a primera hora de hoy. Más de 41.000 palestinos han muerto según las autoridades sanitarias locales desde que Hamas atacó a Israel el 7 de octubre del año pasado e iniciaron las represalias por parte de la defensa israelí contra Hamas en Gaza. Y previo al programa entrevisté al padre Rufael Scaib, quien es director nacional de las Obras Misionales Pontificias en el Líbano, y nos contó la complicada situación que viven ahora los libaneses. Escuchemos lo que nos dijo en la entrevista. El conflicto en Medio Oriente lamentablemente se está extendiendo al Líbano. Para saber más al respecto, estamos con el padre Rufael Scaib. Él es director nacional de las Obras Misionales Pontificias en ese país. Padre Rufael Scaib, bienvenido al programa. Gracias. Padre, ¿de qué manera el conflicto está afectando la vida del día a día de las personas en el Líbano? Innanzitutto bisogna sapere che il Libano... Ante todo, es necesario saber que el Líbano está viviendo el último viacrucis desde el 2019. No olvidemos que en 2019 se dio un colapso económico primero, luego vino la crisis del COVID, luego la explosión del puerto que puso de rodillas a todo el país y finalmente ha llegado esta guerra del 2024, primero en Gaza y luego en el sur del Líbano.
Así que no olvidar que el Líbano está sufriendo desde hace tiempo, especialmente desde el 2019, donde hemos perdido 100 veces el valor de nuestra moneda. Ha habido una devaluación enorme de nuestra moneda y del dinero de los libaneses en los bancos. Por lo tanto, este viacrucis llega, esperamos, a su última fase con este conflicto que ha estallado. La gente está sufriendo todo este viacrucis. A nivel psicológico estamos agotados y se da sobre todo el miedo sobre el mañana. Sufrimos verdaderamente mucho por esto en estos tiempos. Hay una expectativa sobre el mañana. No se sabe, no hay futuro. Y luego, al nivel de la seguridad, esta guerra que nos crucifica. Padre, esta situación que usted nos describe, ¿cómo está respondiendo espiritualmente y de otras maneras la iglesia y los fieles? Bisogna dire che specialmente il popolo libanese. Hay que decir que especialmente el pueblo libanés, pero también especialmente el pueblo cristiano, estoy hablando de los cristianos católicos, especialmente durante esos momentos de crisis, la gente se aferra a la fe, a la esperanza, especialmente porque la iglesia del Líbano está puesta bajo el signo de la esperanza, es la iglesia de la esperanza, del sábado santo. Por lo tanto, estamos en esta espera de la resurrección, pero estamos de hecho en el silencio de la muerte, con todo el peso de la muerte, y esto, sobre todo a nivel espiritual. Vemos que la gente está rezando, asistiendo a la misa, a la adoración eucarística, a nivel espiritual, pero también a nivel, digamos, diaconal, es decir, del servicio a los demás. Hay una hospitalidad porque todos estos refugiados, casi 1 millón que han escapado del sur del Líbano, además de 2 millones de refugiados de Siria y 400.000 refugiados palestinos, es un peso muy grande y la gente está buscando ser solidaria con los demás, recogiendo víveres, vajilla, cobijas, colchones. Y esto a nivel material, que no podemos separar del nivel espiritual, porque esto viene de la caridad que Cristo nos llama a vivir. Padre, ¿cuál es la cosa más importante en estos momentos? Diciamo, tutta la gente vuole la pace. Toda la gente quiere la paz, una paz duradera y justa, con el respeto de los derechos humanos, donde haya respeto de la diversidad religiosa y cultural, donde podamos vivir juntos en paz. Pero a nivel material, como decía antes, necesitamos, especialmente a nivel de salud, apoyo a los hospitales, porque están sufriendo en este momento a causa de todo lo que ha sucedido, las explosiones, los bombardeos. Y luego también tenemos necesidad de raciones de víveres y de todo aquello que pueda sustentar a los refugiados que han escapado de sus aldeas. Pero tenemos necesidad de orar por una paz verdadera y duradera. Este es el gran problema y es lo que queremos como pueblo libanés y como creyentes. Padre Rufael Scaib, director nacional de las Obras Misionales Pontificias en Líbano, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Recen por nosotros. Gracias, Padre, por darnos este panorama de la situación en el Líbano. Y en el marco de lo que se vive en Medio Oriente, les contamos que el Papa Francisco ha convocado una jornada de ayuno y oración para el 7 de octubre por la paz en Tierra Santa. Recordemos que el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, ya venía impulsando esta iniciativa y hoy el Papa la ha expandido a toda la Iglesia. El Papa Francisco invitó a los fieles a vivir una jornada de oración y ayuno por la paz el próximo lunes 7 de octubre, al cumplirse 1 año del inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Este llamado a la oración por el cese de la guerra en Oriente Medio lo realizó al término de la misa inaugural de la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad, celebrada esta mañana. Fratelli e sorelle, riprendiamo questo cammino ecclesiale. Hermanos y hermanas, reemprendamos este camino eclesial con la mirada puesta en el mundo, porque la comunidad cristiana está siempre al servicio de la humanidad para anunciar a todos la alegría del Evangelio. Hoy es más que nunca necesario, especialmente en esta hora dramática de nuestra historia, mientras los vientos de la guerra y los fuegos de la violencia siguen devastando pueblos y naciones enteras. Continuano a sconvolgere interi popoli e nazioni. Ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco también indicó que el próximo domingo, 6 de octubre, se trasladará a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para rezar el Santo Rosario por la paz.
Esta basílica tiene un significado especial para el Santo Padre, ya que es el lugar que visitó la mañana siguiente de ser elegido pontífice, el 14 de marzo de 2013, para encomendar su ministerio petrino ante el ícono de Maria Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano. De hecho, el Papa Francisco visita Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas papales, antes y después de cada viaje apostólico, como parte de una tradición y un gesto de profunda devoción. Además, afirmó que desea ser enterrado en esta basílica debido a la gran devoción que le tiene a la Virgen. El Papa Francisco también invitó a los miembros del sínodo a acompañarle en el rezo de este rosario y pidió por último a los fieles vivir una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo. El pontífice también invitó a los miembros del sínodo a acompañarle en el rezo de este rosario y pidió por último a los fieles vivir una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo, el lunes 7 de octubre. Estamos todos invitados, amigos, a unirnos en oración con el Papa Francisco por Tierra Santa. Eddie, especialmente pedimos a Dios por todas aquellas familias víctimas de estos conflictos que no tienen cuándo acabar. Cuando oramos nos ponemos en manos de Dios, que siempre es fiel, y Él nos llama a esa fidelidad renovada. También en el contexto de este sínodo de la sinodalidad, esperemos que con frutos de fidelidad al Evangelio y al anuncio, el Evangelio de la auténtica paz, podamos todos nosotros contribuir con la paz también en el mundo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en China obligan a sustituir imágenes de Cristo por la de Xi Jinping. Además, la Iglesia en Bolivia expresa su preocupación ante los incendios forestales que afectan la vida de muchas familias. Ya retornamos con más noticias del acontecer de la Iglesia en el mundo. Vamos con noticias desde China. Un nuevo informe de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional reveló los mecanismos del Partido Comunista Chino para ejercer un control total sobre la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas con la política de sinización de la religión, que incluye la retirada de las cruces de las iglesias, así como sustituir las imágenes de Cristo y de la Virgen María por imágenes del presidente Xi Jinping. Por otro lado, ha censurado textos religiosos, obligando a los integrantes del clero a predicar la ideología del partido y ha ordenado la exhibición de consignas del Partido Comunista en las iglesias. También el gobierno está obligando a grupos religiosos a inscribirse en diversas asociaciones religiosas patrióticas y sus filiales locales. Además, todo aquel que practica una religión fuera de las asociaciones aprobadas por el Estado es considerado miembro de una secta y está sujeto a las disposiciones con detenciones y encarcelamientos masivos. El informe concluye que las políticas del Partido Comunista Chino violan sistemáticamente el derecho internacional que protege la libertad de religión. Oremos por los cristianos en China. Seguimos con informaciones de Bolivia, donde esta semana el presidente Luis Arce declaró al país en desastre nacional debido a los incendios forestales que durante 3 meses han consumido casi 7 millones de hectáreas de pastizales y bosques, impactando en la salud de los habitantes de varias ciudades en el país. Veamos. La declaración de desastre nacional busca activar la ayuda internacional y proteger los recursos naturales y la biodiversidad para las futuras generaciones, afirmó el presidente de Bolivia tras firmar el decreto en Santa Cruz, la ciudad más afectada por los incendios. El mandatario dijo que esta es la peor crisis ambiental registrada en su territorio desde 2019. Las regiones más afectadas son Santa Cruz y Beni, donde la frontera agrícola y ganadera se había expandido en los últimos años. En las últimas semanas son varios los pobladores y autoridades de la zona que han manifestado su sentir. Y ahorita necesitamos la unificación, inclusión, nadie más ni menos. Hasta usted, señora, que antes olía a yambal, ahora todos olemos a humo, todos respiramos el mismo aire. Estamos rodeados por fuego. Ya no se puede controlar, tenemos nuestros bomberos voluntarios que día a día están dando el pecho por este municipio, por este pueblo, para poder controlar y poder salvaguardar a nuestros niños y ancianos más que todo, pero esto se ha vuelto incontrolable. Es preocupante, ¿no? Preocupante de que se esté deforestando tanto y aparte que el fuego esté consumiendo gran parte de la parte forestal y también gran parte de la fauna de acá, de nuestro municipio, de la provincia de Huarayón, ¿no? Según las autoridades de Santa Cruz, las lluvias tenues ayudaron a reducir el número de focos, pero se intensificaron debido al aumento de las temperaturas y una sequía severa,
También varias ciudades registraron un aumento de enfermedades respiratorias. Sobre esta crisis, el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Giovanni Arana, pidió realizar un examen de conciencia y establecer responsabilidades, afirmando que muchos de los incendios fueron provocados por manos criminales que devastaron el hábitat de animales y personas. No damos un buen trato al medio ambiente y las consecuencias las sufrimos y sufriremos si continuamos con esta actitud de maltrato. Va nuestra oración y cercanía para todos aquellos que se han visto directa o indirectamente afectados por estos incendios. Va también nuestra oración y gratitud para aquellos que se han solidarizado de algún modo y para aquellos que como voluntarios se han hecho presentes en los lugares de incendio. El último fin de semana, la policía detuvo a 6 presuntos responsables de algunos incendios, todos ellos agricultores. Cabe mencionar que en los últimos años se aprobaron leyes que incentivaron las quemas con fines agrícolas, lo que incrementó significativamente el riesgo de incendios. Los ciudadanos exigen la derogación de estas leyes. Ahora les contamos que el Movimiento Católico por la Paz, Pax Christi Internacional, ha inaugurado una nueva iniciativa para la no violencia. Conozcamos de qué se trata. Pido a todas las partes que cesen el fuego inmediatamente en el Líbano, en Gaza, en el resto de Palestina y en Israel. La no violencia está en el corazón del Evangelio y de las enseñanzas de Jesucristo. El Papa Francisco ha llamado muchas veces a todas las partes involucradas en guerras en curso a que depongan las armas y busquen la paz. Dados los desafíos que presentan estos conflictos actuales y la terrible violencia, el Movimiento Católico por la Paz, Pax Christi Internacional, ha inaugurado una nueva iniciativa para la no violencia. La iniciativa católica de no violencia comenzó hace 8 años como una forma de influir en nuestros organismos eclesiales, porque somos un movimiento católico, un movimiento por la paz, y en nuestro diálogo con otras organizaciones religiosas descubrimos que necesitamos una mayor comprensión sobre la no violencia activa dentro de la comunidad de la Iglesia. Ahora que el mundo se enfrenta al auge del autoritarismo y al declive de la democracia en muchos países, es más importante que nunca invertir en alternativas a la guerra y la violencia. La nueva iniciativa aboga firmemente por el desarme nuclear y por una paz justa en Tierra Santa. Ahora estamos en medio de una pesadilla en Oriente Medio, donde las represalias por ambas partes se suceden en cascada. Justo en estos días hemos visto cómo estallaba ahora en el Líbano, y se trata de un ciclo que no parece acercarse a su fin. Mi esperanza para el instituto es que pueda dar lugar a una comprensión más amplia de cómo la opción por la no violencia activa en nombre de la justicia, puede ser tan eficaz en muchas situaciones como el recurso a la violencia, y sin duda está más en consonancia con nuestra fe católica. Aunque hay algunos casos raros de legítima defensa armada, el cardenal McElroy explicó que esta solo debe llevarse a cabo después de verdaderos esfuerzos no violentos. El instituto funcionará principalmente como un instituto virtual, embarcado en la misión de hacer más accesibles la investigación, los recursos y las experiencias en no violencia, tanto para los líderes de la Iglesia como para las instituciones globales. En Tierra Santa hay israelíes y palestinos que llevan años liderando el diálogo no violento y la resistencia no violenta contra la ocupación. Es fundamental centrar esas voces y amplificar su labor, así que tenemos que animarnos a elegir líderes y funcionarios que estén en posición y comprometidos con centrar el apoyo a quienes participan en movimientos activos y no violentos. El instituto pretende recuperar la no violencia de Jesús, el príncipe de la paz, no solo como un ideal espiritual, sino como una ética práctica que puede transformar el mundo. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. No dejen de seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.